Bueno, hoy quiero contarles, quiero decirles que vamos a trabajar este primer tema a través de el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer libro de la Biblia. Amén. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos enseña hoy la palabra. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Esos son los dos versículos que hoy vamos a trabajar. Esos son los dos versículos. ¿Y qué tiene esto que ver? Tiene esto que ver con la parte de los pensamientos. ¿Y qué tiene que ver esto con el carácter que Dios quiere establecer de nosotros para que nos parezcamos más a Él? Primero que quiero yo es que ustedes empiecen a conocer los conceptos de algunos versículos, ¿sí? En el lenguaje hebreo, amados, creo que les he comentado algunas ocasiones, el lenguaje hebreo es muy amplio, ¿sí? El lenguaje hebreo es muy diferente al lenguaje nuestro, porque el lenguaje que Dios trabaja con el pueblo de Israel tiene unos significados muy profundos, muy significativos, ¿sí? Y por eso es importante poder entender un poco todo lo que se basa hacia ese tema de la cultura hebrea, para de esa manera comprender un poco más escatológicamente lo que es la palabra de Dios, desde ese lenguaje que es en el lenguaje que Dios dejó y que fue en el hebreo y en el arameo. Para empezar, vamos a aprender una palabra. Dice así Génesis 1:1, dice: en el principio, ¿sí? Ahí, en el principio. La palabra principio, ¿sí? En el lenguaje hebreo, amado, se dice bereshit, ¿sí? En el principio, o sea, se habla o se menciona bereshit. ¿Qué significa esto? Be significa en, ¿sí? En. Y rishit está hablando de cabeza, ¿sí? De algo que es cabeza o algo que está a un alto, ¿sí? A un alto nivel. O sea, cabeza, algo que comienza, algo que inicia. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué diría en sí si lo leyéramos desde una Biblia hebrea traducida al español? Diría: ¿sí? En el principio o en la cabeza del Creador, Dios pensó, ¿sí? O sea, Dios pensó en los cielos y en la tierra. ¿Por qué, amado? Porque tenemos que basar esto en este concepto, porque si vemos más adelante en el segundo versículo, observamos que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero hay un contexto que es el primer versículo. Dice: en el principio. Nosotros normalmente decimos creó, ¿sí? Creó, o sea, pensó Dios los cielos y la tierra. O sea, fue un pensamiento primeramente que tuvo Dios. ¿Por qué Dios tuvo ese pensamiento? ¿Sí? ¿Por qué Dios tuvo en ese momento ese pensamiento de crear los cielos y la tierra? Esto nos da un inicio, o valga la redundancia, nos da un principio de ver que antes de poder que algo se materialice, algo se pueda crear,
primeramente hay que pensar, ¿sí? Hay un pensamiento y eso es lo que hoy el Padre nos va a poder a nosotros mostrar y enseñar, ¿sí? Cómo Él, siendo Dios, ¿sí? Su misma palabra nos muestra y nos enseña el poder que tiene los pensamientos y cómo los pensamientos pueden ayudar a crear, ¿sí? Entonces aquí mismo el Señor comienza. Qué preciosa es la palabra del Señor, qué hermosa la palabra del Señor, que toda la Biblia, amados, todo lo que habla la palabra de Dios es dado y es mostrado, es enseñado en base a todo lo que Dios pensó. Y vamos a ver en el segundo versículo en qué concepto, en qué condición pensó algo en el cual estaba, ¿sí? Dice que estaba la tierra desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿verdad? Entonces vemos acá que no estaba nada bonito. O sea, empezamos como se dice, este principio, este tema de cómo Dios en su esencia nos permite ver, nos permite observar que cuando lo primero que Él observa, ¿sí? En la creación, Él observa que todo estaba mal, que todo estaba desordenado, ¿sí? Que todo, como se dice, estaba en un total caos. Pero mira qué hermoso el pensamiento que tuvo Dios en ese momento. En ese momento, cuando Dios observa la creación, no sabemos qué pasó, qué sucedió, que llevó a que la creación, a que el universo estuviera en ese estado y que el Padre, ese Dios grande, poderoso, maravilloso, lo que hace en ese momento es generar un pensamiento bueno, un pensamiento de vida, ¿sí? Esto es un ejemplo, amado, de la importancia de lo que tú y yo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación que veamos en nuestro entorno, que veamos en esta cotidianidad de cada día, en nuestras pruebas, la invitación que el Padre nos hace y que nos muestra claramente por la forma como Él pensó, que el pensamiento tiene esa capacidad, ¿sí?, de poder crear. Y Dios sabía que el pensamiento tenía esa capacidad de poder crear, que el pensamiento tiene esa capacidad espiritual para poder generar vida. Y por eso el Padre, cuando observa lo que está pasando, lo primero que Él, ¿sí?, el primer versículo, porque vemos que se antecede el versículo 1, dice que en el principio, o sea que en su cabeza, en su alto nivel de pensamiento, ¿sí?, Él lo que hizo fue inmediatamente traer un pensamiento bueno ante algo que estaba sucediendo, algo que estaba mal, ¿sí? Y es allí, amado, donde nosotros necesitamos empezar a ver que si en nuestro carácter, en lo que buscamos y deseamos nosotros, a partir de ahora, en el cual estamos trabajando, de iniciar un nuevo tiempo, porque estuvimos en este proceso de arrepentimiento, ese proceso de entendimiento, de ver lo que el Padre quiere con nosotros, de entrar a ese juicio voluntario que hicimos tú y yo, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo
nuestra mal comportamiento y la necesidad de nosotros arrepentirnos y darle, como se dice, a Dios esa condición de permitirle que Él trabaje en nosotros y nosotros tener la actitud de rectificar y de cambiar. Y aquí el Señor nos dice que para este proceso que vamos a estar tú y yo, de rectificar, de cambiar lo que hasta aquí veníamos haciendo mal, hasta aquí nosotros seguíamos repitiendo por días, por años, por meses, en actitudes, en comportamientos, en estados emocionales. Aquí el Señor nos va a enseñar esta noche la importancia para poder nosotros no volver a repetir, no volver a caer en lo mismo, no volver a pecar, no volver otra vez, como se dice, atrás. Es empezar a entender la importancia que tienen los pensamientos en esta rectificación. Y es allí, amado, donde tú y yo, ¿sí?, necesitamos ver que el Padre vio su creación y al ver su creación en el estado que estaba, que no era bueno, lo primero que Dios hizo, ¿sí?, fue tener un pensamiento. Y qué tremendo la palabra de Dios, amado, que las mismas sagradas escrituras, la misma Biblia, abre, ¿sí?, abre el libro con el principio que nosotros tenemos que tener para nosotros poder entender la palabra de Dios, para nosotros encontrar todas las riquezas que hay en la palabra de Dios. Yo, la verdad, cuando estaba haciendo este estudio, me estoy maravillando de estas cosas tan preciosas, de ver que lo primero que, en lo que el Padre nos está hablando, de empezar algo, de empezar este tiempo nuevo, de un, como se dice, un cierre, un borrón, todo cuenta nueva, porque el Padre ha visto realmente nuestra disposición de comenzar, ¿sí?, de comenzar bien y de ayudarnos a rectificar. Él nos da como ejemplo de que la Biblia, la palabra de Dios, se abre con esa respuesta, que la palabra de Dios nos muestra que allí está lo que tú y yo necesitamos para saber de qué forma nosotros podemos avanzar y podemos rectificar. Y esto hace, amado, de que el versículo 1 empieza hablando que Él pensó, que en el principio, Bereshit, en su cabeza, ¿sí?, porque eso significa Bereshit en hebreo, en su cabeza, o sea, si está hablando de su cabeza, significa que fue un pensamiento que Él tuvo primero antes de actuar. Y cuando vamos al versículo 3, ahí sí observamos, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y observamos cómo siguen esos versículos siguientes, siguen mostrando cómo lo que Él pensó, lo que Él aquí, Él trajo a su cabeza, a su pensamiento, ¿sí?, e inmediatamente empezó a crear. Amados, así es nuestra alma. Nuestra alma necesita revestirse de tres vestidos, ¿sí? Tiene que estar con 3 vestidos. El primero, que es el del pensamiento, ¿sí?, lo que nosotros pensamos. El segundo vestido, que es el hablar, la forma como nosotros manifestamos con la palabra. Y tercero, son las acciones que, como se dice, que traen como consecuencia. Pero de estos 3 vestidos, amados, importante entender
que el más importante es el pensamiento. Tú y yo tenemos que empezar a trabajar mucho a partir de hoy, que si somos imagen y semejanza de Dios, tenemos que ejercitar lo que hacía el Padre. El Padre se manifestó, se reveló, ¿sí?, en su palabra, para que nosotros pudiésemos conocerle y pudiésemos imitarle, para que de esa manera nosotros también pudiésemos avanzar y pudiésemos también, como Él, hacer las cosas que Él manifestó, que Él pensó, que Él habló y que Él hizo. Amén. Entonces, esta es como la introducción para que ustedes conozcan por qué vamos a trabajar esta semana acerca de la fuerza que tienen los pensamientos en nuestro carácter. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 2. Vamos a ir a Génesis capítulo 2 para ver qué fue lo que pasó allí y qué hace el Padre en ese momento. Génesis capítulo 2, versículo 15. Amén. Dice: tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Ok. Dice que después de que él, 5 días, él hizo la creación y todo lo que nos habla el capítulo 1, todo como lo que él pensó, ¿sí? Inmediatamente empezó él a hablarlo, y esto, él empezó inmediatamente a trabajar en cada una de ellos. El 6º día sabemos que él toma una acción, ¿sí? Porque él habla, él crea y todas las cosas empiezan a suceder. ¿Sí? Todas las cosas comienzan allí en la tierra, en el universo, comienzan a establecerse. Pero observamos que en el 6º día, el Padre, a través de lo que estaba sucediendo con el poder de su palabra, ¿sí?, de ese pensamiento que él tuvo, ¿sí?, e inmediatamente él tuvo que materializarlo de una forma que fuera personal, que fuera de la esencia de él. Y es cuando nos hace al hombre, que fue Adán. Y esto, amado, sucede porque el Señor, en vista de que Él nos enseña el poder que tiene los pensamientos, la fuerza que tienen los pensamientos, como se dice, en el momento de hablar, actuar, Él sabe que Él necesita hacer ese ser, esa persona, a esa imagen y semejanza de Él, ¿ya? Para que pueda entender ese ser, en este caso Adán, pueda entender el nivel espiritual, ¿sí?, de lo que Dios acababa de hacer. Dios no hizo al hombre como hizo toda la creación. Dios necesitaba entregar o manifestar el poder de su esencia, ¿sí?, para que el conocimiento de su gloria se pudiese seguir reflejando sobre todo aquello que Él mismo había hecho. Y Él sabía que la mejor manera de poder hacer esto era tomándolo de sus propias manos, de su propia esencia y de lo que Él mismo había creado, ¿sí?, y que estaba la tierra, por lo cual toda la tierra fue hecha, y creó el ser más importante a un nivel
tan grande espiritual, porque era lo que Dios necesitaba para que esa gloria de Dios que había pensado y había creado y que ahora había manifestado con su misma hechura de sus manos, fuese esa misma la que reflejara el conocimiento de la gloria de Él sobre todo lo que había hecho. Ese era el propósito de Dios, amados. Esto es algo, como te digo, que en medio de cuando estoy leyendo la palabra, en lo que Dios quiere llevarme, y Dios empieza a permitirme ver en ese campo espiritual tan maravilloso, tan sobrenatural, para que entendamos nosotros la importancia de lo que Dios quiere, que tú y yo volvamos a esa esencia que Él en el principio, en un pensamiento, Él tuvo con el hombre. Porque su principio, su pensamiento, amado, era que el conocimiento de la gloria de Dios, ¿sí? O sea, Él, su poder, su manifestación, se pudiese allí manifestar, reflejar sobre todo lo que estaba hecho. Y por eso fue que hizo Adán con ese propósito. Ese fue el propósito de Dios que tuvo en su pensamiento. Ese fue el propósito del Padre en medio de un caos que estaba el universo, en medio de un desorden, en medio de las tinieblas. El Padre, su pensamiento fue un pensamiento bueno, fue un pensamiento hermoso, fue un pensamiento glorioso, fue un pensamiento que llenaba la plenitud del amor, de la esencia de Él, y por lo cual Él quiso mostrar que aunque estuviera todo como estaba, aunque la tierra en el caos que existiera en ese momento, bastó un pensamiento de Dios en lo que es Él, en la esencia de Él, para poder dar a la luz y poder manifestar todo lo que había en su corazón y en sus pensamientos. Y dejó a Adán ir a Eva con ese nivel espiritual, amado. Tú y yo hoy tenemos que entender algo. Nosotros estamos llamados a volver a ese nivel espiritual que el Padre entregó a Adán y a Eva. Y el Padre en esta noche nos va a enseñar, o en esta semana nos va a enseñar la importancia de que tú y yo debemos volver como imagen y semejanza de Él a dar inicio a lo nuevo que queremos y a lo nuevo que esperamos que Dios haga a través de nosotros desde el punto e inicio, principio y pensamiento que Él también tuvo cuando dio inicio a su creación. Esto es una noticia, amado, créame. Yo digo, Señor, gracias por darme estos regalos tan maravillosos de encontrar estos tesoros, amados, en la palabra de Dios. Esto es un tesoro que tú y yo estamos recibiendo. Por eso yo te invito a que tú compartas este mensaje. Yo te invito a que tú puedas en vivo, cuando estemos, invitar a otros, llamarlos y pedirles que entren, porque Dios nos va a empezar, amado, a regalar
mucho conocimiento de la fe auténtica que Él desea que nosotros podamos volver a tener, que es la que nos puede llevar a nosotros a vivir como el Padre desea que vivamos y tengamos la certeza y estemos erguidos en medio de lo que pueda pasar o el mundo quiera hacer. Porque el Señor nos ha llamado y nos está hablando, y más en este tiempo, yo quiero darte esa noticia, es que allá vamos a volver, a ese lugar vamos a volver, a esa naturaleza perfecta, porque amado, allá todo era perfecto, era puro, allá no existía lo que era el pensamiento del mal. Solo cuando el Padre pensó en ese momento, lo único que pensó fue en lo bueno, amado. En lo bueno, en lo hermoso, en lo maravilloso, en lo precioso, en lo grandioso de lo que es Él, y como Él es así, hermoso, bueno, maravilloso, misericordioso, lleno de amor. El Padre actuó porque ese es su pensamiento. El pensamiento que tú y yo tenemos que empezar a trabajar de aquí en adelante en todo lo que vamos a hacer en esta rectificación de cambio, en todo lo que nos arrepentimos y queremos ahora agradar al Padre. Entonces, hoy, en esta hora, yo quiero decirte que si deseamos que este tiempo que vamos a iniciar, aunque el mundo esté en caos, aunque el mundo esté en desorden, aunque el mundo esté en tinieblas, tú y yo vamos a ir y vamos a trabajar como trabajó el Padre en el principio, en su cabeza, con un pensamiento bueno, agradable, perfecto, puro, como fue en Él en ese momento. Tú y yo estamos llamados, amados, a que en este tiempo, en donde lo único que vamos a escuchar son noticias malas, lo único que vamos a escuchar son cosas fuertes, lo único que vamos a escuchar es cómo nos quieren controlar, cómo van a hacer cosas, a ti y a mí nos correspondió ser los que nos levantemos y empecemos a llevar nuestra mente, nuestra alma a ese principio, al pensamiento que tuvo el Padre, lo bueno, lo perfecto, lo puro, lo amoroso. Porque, amados, yo he entendido algo, y es que eso fue lo que el Padre le entregó a Adán y Eva. El Padre le entregó esta creación en un nivel espiritual de pureza, en un nivel espiritual de santidad. Eso fue lo que le entregó el Señor. Y cuando dice acá de que le dejó a Adán y a Eva para que lo trabajaran y lo cuidaran, tenemos que comprender de qué nivel de trabajo el Padre se estaba refiriendo. Y si el Padre lo que había hecho era perfecto, era puro, era santo, y la tierra eso era lo que manifestaba, lo que reflejaba, ¿sabe cuál era? Esto fue otro regalo que el Padre me permitió entender.
¿Sabe cuál era el trabajo, la función de Adán y Eva? De cuidar ese nivel espiritual, de cuidar esa manifestación del conocimiento de la gloria de Dios que Él tuvo desde que empezó a hacer toda la creación. Porque aquí no se refiere que el Señor le estaba diciendo, vaya Adán, coja una pala, coja un arado y vaya usted. No, el Señor lo que estaba diciendo, porque Dios le había dejado todo perfecto. Adán no tenía que tener ningún tipo de trabajo. Pero dice aquí la palabra que lo llama, le dice para trabajarlo y cuidarlo. Dice más específicamente, tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto, ¿sí? Lo colocó ahí para que lo labrara y lo guardara. Pero ¿qué tenía que labrar y qué tenía que cuidar? Si todo estaba perfecto, si todo estaba hermoso, si toda la creación ella sola daba los frutos, ella sola reflejaba la pureza, las aguas no podían ensuciarse porque la gloria de Dios, la manifestación de Dios, todo estaba limpio. Entonces, ¿de qué labor habla el Padre? ¿De qué cuidado habla el Padre? Si la misma tierra, si la misma naturaleza, ella sola hacía su trabajo de acuerdo a lo que Dios le había dado allí a que fuese dentro de la tierra. Y sabe que entendí, amados, que la labor y el cuidado que el Padre le dejó a ellos fue la espiritual, fue de cuidar de que el conocimiento de su gloria, de su poder, de su pureza, de su santidad, de su pensamiento fuera siempre bueno, fuera siempre perfecto, fuera lo más agradable para que el Padre pudiese ver que su conocimiento, que su manifestación de poder allí mantenía, allí fluía, allí se reflejaba, y eso era lo que el hombre y Eva tenían que hacer. Cuidar su fe, cuidar, porque allí es donde comienza la fe, en un pensamiento, amados. Allí es donde comienza lo que tú puedas crear, lo que tú puedas darle vida, darle forma. Allí es donde tú tienes que encontrar qué es la fe auténtica. ¿Qué es lo que el Padre habla de esa manifestación, de tener esa fe auténtica, esa fe que no tiene que ver nada con lo material y con lo físico? Y he entendido que el Padre lo que quiere es que esto nosotros lo ejercitemos en nuestra vida desde el principio que Él tuvo para hacer todo. Fue un pensamiento, pero ese pensamiento era bueno. Amado, tú y yo tenemos que empezar a trabajar en esto. Tú y yo tenemos que comenzar a que no contaminemos el Edén, porque eso era lo que el Padre quería evitarles a ellos, que contaminaran el Edén con un pensamiento negativo, con un pensamiento malo, con un pensamiento de maldad, porque en ese momento inmediatamente la tierra se comenzaría a deteriorar. La creación comenzaría a tener un cambio
hacia la oscuridad. Y eso fue lo que Dios dejó como propósito y encargo a Adán y a Eva, que lamentablemente ellos permitieron que viniese una voz y les hablara y les mostrara otra clase de pensamiento para seducirles a ellos, a su alma, a sus emociones, porque Adán tenía esos tres vestidos: el del nivel alto, el mayor nivel, mejor vestido, que era el espiritual, que era el pensamiento, porque allí era donde se reflejaba ese conocimiento de la gloria de Dios. Y estaba también lo que eran las palabras, y lo que hizo Satanás fue precisamente usar palabras para cambiar los pensamientos de ellos dos. Por eso es tan importante, amados, que nuestras palabras no salgan de nuestra boca sin antes nosotros poder observar si esas palabras vienen en el vestido más importante que se reviste el alma, que es un pensamiento bueno, de acuerdo a la fe auténtica que manifiesta el conocimiento de Dios en la tierra. Porque después que las palabras hablan, son las que hacen que contaminen tus pensamientos y te lleven a tomar acciones incorrectas. Porque cuando Satanás logra esto, cuando Satanás puede allí seducir, lo que hace esto, Satanás en ellos, es crear una mezcla de dos pensamientos en ellos. La mezcla de pensamientos de lo bueno y de lo malo. Y eso fue lo que los empezó a llevar a ellos en esa confusión. Y fue lo que permitió que ellos comenzaran ya no a ver como veían antes. Porque ellos antes estaban desnudos, pero ellos no sabían y no conocían la palabra vergüenza. Pero cuando dice que cuando ellos desobedecieron a Dios, porque dejaron y permitieron que las palabras de ese ser llegara al pensamiento de ellos y mezclara el bien y trayendo el mal, creó confusión en ellos, que generó en ellos inmediatamente una reacción en ya no ver como veían antes. Y es ahí, amado, donde la importancia de cuidar nuestras palabras, o la importancia de no escuchar palabras que no vienen verdaderamente de lo que es el principio de la fe auténtica, que es el conocimiento verdadero del Padre Dios. Yo hoy te animo, hoy te quiero animar, te quiero motivar, amado, y que demos gloria a Dios en esta noche, porque el Padre nos está preparando para volver y nos está entregando
esos tesoros escondidos que están en la misma palabra, y como el primer versículo del Génesis, la Biblia abre ese libro de conocimiento con la clave que tú necesitas para volver a esa naturaleza real, genuina, que tú y yo somos, que está acá. Tus pensamientos, tu forma, como de aquí en adelante, tú permitas que palabras de otros te lleguen a influenciar. Donde Eva hubiera dicho en ese momento a Satanás cuando vino, me hace el favor, te vas. No me interesas lo que habla. Te respeto lo que pienses. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a dejar contaminar el conocimiento de la fe verdadera, pura, santa, que no se contamina con razón, no se contamina con lógica, no se contamina con teorías, para que me alejes y me lleves a comer del fruto que mi Padre no me quiere, que me pide que no coma. Y por eso, amados, esto es un tiempo donde tú tienes que tomar decisiones, donde si hay personas, donde hay cosas, empecemos con lo primero que a diario mantenemos día y noche, que es el celular. ¿Cuánta influencia está trayendo el celular? A través de las redes, a través de todo lo que allí te mandan, para traer a ti un pensamiento que no es bueno, que te contamina. Y cuando te contamina, inmediatamente va a llevar a que la naturaleza genuina de Dios, la fe auténtica, la pura y la santa, que es del Padre, se empiece a contaminar. O sea, que empiecen tus pensamientos a cambiar, que empiecen tus pensamientos a ser acepto de las cosas malas como cosas buenas, porque Satanás no hace nada diferente a lo que hizo desde el principio. Satanás sigue haciendo lo mismo, amados. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es si seguimos dejando que esa serpiente mantenga ahí, hablando a través de las formas, estrategias que hoy en día utiliza, que son las redes, que es a través del celular, del internet, a través de la televisión, a través de la música. Todo lo que escuchas, amado, ¿a qué está hablando? ¿A qué tipo de pensamiento te está llevando a ti a tener? Porque si no te apartas, si no te alejas, es muy sencillo. La mezcla del bien y el mal ahí va a mantener. Y vas a siempre, todos los días, estar en esa confusión y en esa inestabilidad, y en esa inseguridad, en esos miedos, en ese doble ánimo, en esos comportamientos de ira, en esos comportamientos de enojo, en esas tentaciones que te alimentan. ¿Qué estamos haciendo? Cuando Satanás hizo esto, y con esto quiero cerrar, contaminó, mezcló el bien y el mal,
trayendo confusión, permitiendo que el hombre ya no pensara solo desde el fundamento real, puro, santo, que Dios le dejó para que cuidaran, para que trabajaran. Eso es lo que el Señor dice: cuida, trabaja en mantener esa fe viva, auténtica, santa y pura. Ese es tu trabajo, amado. Tu trabajo y mi trabajo. Empezar nuevamente a cuidar, a trabajar sobre ese conocimiento puro, santo que el Padre dejó en el Edén, a través de la manifestación de su gloria por un pensamiento bueno, que fue la forma como Él mostró su esencia y lo que logró y lo que aconteció por ese pensamiento bueno, santo y puro. Y que Adán no supo cuidar, que Eva no supo cuidar, porque no trabajaron en eso, se descuidaron, dejaron que las voces les vinieran y les hablaran y les contaminaran, y por eso hubo esa confusión, y por eso hoy el hombre vive en ese doble ánimo, por eso hoy el hombre vive en ese doble pensamiento, y por eso el hombre, a través de ese doble ánimo, esa confusión, esa mezcla que hay en su cabeza, es que habla lo que no tiene que hablar, habla lo que no tiene que decir, manifiesta lo que no tiene que manifestar, y luego eso lo va llevando a comportamientos de acciones que lo que hacen es destruir su vida y de destruir, matar todos los proyectos y bendiciones de Dios. Pero la buena noticia es que nuestro amado Señor Jesucristo vino a devolvernos el poder nosotros tener convicción y unidad en el mismo pensamiento del Padre, y que ya no más el pensamiento, las palabras de Satanás que influenciaron, mataron, destruyeron allí, nos pueda seguir a nosotros afectando. Desde Adán hasta la venida del Señor, no podía suceder nada, porque el corazón del hombre era difícil poder ser transformado, era difícil rectificar y mantenerse, porque estaba ahí en esa condenación. Y por eso Dios simboliza esa dureza a través de los mandamientos que Dios deja, para que el hombre entienda que es allí donde tiene que volver. Pero Adán, hasta el último profeta, todo el pueblo de Israel que vivió hasta allí, le fue difícil, porque había esa mezcla, amados, del bien y el mal, que siempre crearía en ellos confusión, doble ánimo, doble pensamiento, doble moral. Ese es el significado por qué Dios dejó sus mandamientos, dejó su fe, dejó nuevamente la revelación de su pensamiento en unas tablas, en 10 mandamientos. Pero cuando viene el Señor, sucede algo. Las piedras, las tablas se rompen, pero esos 10 mandamientos son
ahora llevado a nosotros de una manera totalmente diferente a como la llevó Moisés y el pueblo. Porque el pueblo la tenía que llevar en unas tablas para recordarlas. Y las tablas simbolizaban la dureza del corazón y la mezcla del bien y el mal, por el cual al hombre le costaba mantenerse en un solo pensamiento y en el pensamiento de la fe auténtica que el Padre pensó al principio. Porque las tablas simbolizaban la dureza, las tablas simbolizaban la mezcla de estos dos, bien y mal, que creaban confusión en ellos. Pero cuando viene el Señor derriba estas tablas y hace ahora que los mandamientos, que la fe auténtica del Padre, el conocimiento del Padre, de la gloria de Dios que Él pensó allí en Génesis 1, versículo 1, ahora fuera escrita en nosotros, en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. Y dice 2 Corintios 3:3 para confirmarlo. 2 Corintios capítulo 3 versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois carta, nos está hablando a nosotros, que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea, del Dios del principio de Génesis 1:1, que su pensamiento, que en su cabeza era de lo bueno. Y dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de los corazones humanos. O sea, amados, tú y yo tenemos toda la capacidad de rectificar nuestro carácter de acuerdo a la fe de ese principio que el Padre dejó en Génesis 1:1, que fue un pensamiento bueno, de que tú y yo tenemos de aquí que pensar. No importa lo que veas, no importa el caos del mundo, no importa las tinieblas, no importa el desorden que suceda, tú y yo vamos a pensar como pensó el Padre en el principio, y por lo cual su pensamiento fue bueno, y esto fue lo que pudo llevar a que se manifestara el conocimiento de su gloria en la tierra, y fuese así que se creara todo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, mares nuevos. Dale gloria a Dios si me estás dando a esta palabra, ese entendimiento, esa vida que tu espíritu y tu alma y tu pensamiento hoy necesita recibir. Escríbeme un amén, hoy te voy a pedir si estás comprendiendo lo que te estoy diciendo en esta noche. Dios nos está entregando, Dios nos está abriendo un tesoro maravilloso de conocimiento que está en la Biblia. Sencillamente, tan pronto la abres, ahí está el principio y está el secreto y está lo que tú y yo necesitamos para que en este nuevo tiempo, en lo que la tierra tenga que vivir, aunque para el mundo no sea bueno, aunque para el mundo sea caos, aunque para el mundo sea tiniebla, tú y yo vamos a decir gloria a Dios, porque la manifestación del conocimiento de Dios estará ahora más que nunca sobre la tierra, sobre mi vida, y por eso voy a pensar
todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, todo lo que es agradable para el Señor, para que de esa manera así pueda en mí, en mi vida, en mi familia, crearse y dar vida a todo lo que el Padre quiere dar vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amado. Usted no sabe lo que yo disfruto entregándote este mensaje en esta noche. Y te motivo que compartas este mensaje. Te motivo que animes a otras personas a que empiecen a darse cuenta, porque de aquí en adelante el Padre me ha dicho que nos va a entregar muchos tesoros para prepararnos. Porque no solamente anunciar, no solamente decir lo que va a pasar, el Padre nos quiere preparar, el Padre nos quiere llevar al conocimiento de su verdad, a la fe viva, auténtica, que Él es en ser puro y ser santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, este es el mensaje con el cual en esta primera noche, en este tema, la fuerza que tienen los pensamientos en nuestro carácter, el Señor nos entrega, y creo que con una gran revelación que nos imparte, nos manifiesta, y es que Él fue ejemplo y somos todos testigos de que verdaderamente esto es lo que cuenta, esto es lo que es real, lo que realmente es genuino, porque todos somos testigos de toda la creación, de todas las cosas tan maravillosas que hizo el Padre, que aunque Adán y Eva hayan desobedecido, amado, hoy te quiero decir algo. El Señor nos ha llamado a ti y a mí a volver a ese principio, a rectificar y sobre todo hacer lo que el Señor le dejó a Adán y a Eva, empezar a cuidar, empezar a trabajar lo que el Padre les había dejado a ellos. El Padre no les dejó una pala ni un asadón para que fueran ahí a hacer cosas en el Edén. Todo estaba hecho y la tierra producía todo lo que ellos necesitaban. Lo que el Padre esperaba y pedía era que cuidaran todos los días de que la manifestación de la pureza, de la santidad, de lo bueno, lo perfecto, todos los días se mantuviera allí en el Edén. Y ese fue el error de ellos, porque se dejaron convencer por palabras de mentira, de engaños, de teorías, de ideas, de razonamientos, de lógicas. Pero tú y yo vamos a rectificar eso. Y vamos a empezar a cuidar esa fe auténtica, esa fe verdadera, que aunque no haya nada y aunque el mundo diga todo lo contrario, nosotros vamos a cuidar lo que el Padre nos está mandando a cuidar. Amén. Quiero invitarte ahí que cierres tus ojitos, que des gloria a Dios en esta hora. Tú no sabes el gozo que yo siento de darte este mensaje. Tú no sabes la felicidad que mi Padre me permite a mí en esta noche poder sentir. Porque cuando yo recibo algo tan hermoso de parte del Señor, lo que yo más deseo es poderlo compartir. Pero ¿sabes qué es lo que también más desea el Padre? Es que tú lo compartas. Pero que te animes a compartirlo. ¿Sabes cómo te vas a animar? Cuando tú empieces a vivirlo. Cuando tú empieces a ejercitar eso. Cuando tú empieces a entrar en esa verdadera fe auténtica. Cuando tú verdaderamente comiences a cambiar tus pensamientos.
Cuando tú empieces a tener ese cambio de pensamiento, de buscar todo lo que es hacer lo bueno, pensar en lo bueno, y no estar dejando que los demás te influencien y te digan o te vayan a señalar. No, tu pensamiento va a ser siempre de acuerdo a lo que el Padre quiere. Cuando eso pase, te vas a dar cuenta que vas a tener mucho más deseo en tu corazón de que, así como tú estás empezando a cuidar y a trabajar en eso, como el Padre nos está mandando, tú vas a empezar a animar a otros que también lo hagan. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza y adoración. Qué hermoso saber, Señor, estas cosas. Qué hermoso, Señor, poder recibir estos tesoros. Poder abrir, Señor, amado Dios, tu palabra, tu conocimiento, en esa fe viva y encontrar estos regalos que tú nos entregas. Gracias porque estos regalos tú no se los das a todo el mundo. Gracias porque tú nos has visto entre tanta multitud. Nos has visto a nosotros para recibir un tesoro grande de una gran verdad y un conocimiento que tú deseas que nosotros volvamos a retomar. Padre, perdónanos. Perdónanos porque hemos dejado que aún Satanás siga influenciando como influenció en ellos, en Adán y en Eva, contaminando al Señor y mezclando el bien y el mal, permitiéndoles a través de eso generar ese doble ánimo, ese doble pensamiento. Perdónanos, Padre, pero hoy hemos entendido que tú nos estás, Señor, nos estás llevando a ese conocimiento para rectificar, que tú mismo te encargas, porque tú eres grande, el mismo que desde el principio hizo toda la creación y manifestó el conocimiento de su gloria, de su fe auténtica en la tierra. Es el mismo Dios, es el que lo está haciendo con nosotros. Nos está dando este entendimiento para ahora nosotros cuidar y trabajar en ese pensamiento que tú deseas que trabajemos día y noche. En pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es perfecto, en todo lo que es santo, en todo lo que es agradable a ti, en todo lo que, Señor, te da a ti gloria y alabanza. En no permitir que nuestros pensamientos sean contaminados con pensamientos de maldad, con pensamientos de tentación, con pensamientos de, Señor, de ira. No, Señor, ayúdanos a no contaminar y a seguir cuidando y seguir labrando, Señor, el pensamiento que tú deseas que mantengamos. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, porque así como yo me siento tan, Señor, privilegiada por entregarme estas cosas tan preciosas, yo sé también, Señor, que igual mis hermanos son privilegiados porque están recibiendo esta gran verdad, este conocimiento hermoso para que ellos, Señor, lo cuiden y ellos ahora de aquí en adelante trabajen en él, para que, Señor, el enemigo no venga a contaminar, el enemigo no venga a traer mentira ni engaño, para que el enemigo no venga a traer pensamientos de maldad, pensamientos negativos, ni pensamientos, Señor, Padre Santo, de destrucción. Y nosotros tener la capacidad de cuidar
de trabajar y de desechar todas las voces, de tener el carácter y decir: no recibo ningún pensamiento que no venga de esa fe viva y auténtica. Padre, gracias. Te damos gloria, te damos alabanza, Señor, en esta hora. Recibe, mi Señor, adoración. Recibe, mi Señor, toda alabanza. Recibe, mi Señor, toda gloria, porque solo tú eres merecedor, solo tú eres digno, solo tú eres precioso, solo tú eres grande, solo tú eres santo, 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 Señor. Ayúdanos. Ayúdanos porque deseamos, Señor, una vida de, Señor, de paz, de tranquilidad. Y sabemos que para que esto pueda producir estos frutos en nosotros, es importante, Señor, poder abonar en esos pensamientos que tú nos hablas, pensamientos buenos, santos, agradables. Y yo sé, Padre, que si mis hermanos lo hacen, ellos van a empezar a dar fruto en todas las áreas de su vida. Ellos podrán entrar en el gozo, en la tranquilidad. Ellos podrán entrar, Señor, en esa fe auténtica, Señor, que nada ni nadie los moverá. Nada ni nadie les va a quitar el gozo ni la paz. Nada ni nadie les va a robar las bendiciones que tú tienes para ellos día a día. Porque tú ahí en el huerto, tú les dabas todo lo que necesitaban. Todo tú les proveías, Señor. Todo tú, Señor Padre Santo, les permitías a ellos alcanzar, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos, Señor, nosotros también vivir todas estas bendiciones que son, Señor, frutos del conocimiento de tu gloria en esta tierra. Te damos gloria, te damos alabanza en el nombre de tu Hijo. Amén, amén. Gloria a Dios.